Ocupa. Gracias. Entonces, como pueden ver, en este artículo nos mencionan dos tipos de suspensión, ya sea por una falta grave o por detención y prisión provisional. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que las clases de suspensión que nos da la ley de servicio civil son estas dos. Y también vamos a ver, por favor, los micrófonos, compañeros. Ok, como les decía, también tenemos que tomar en cuenta para tener un poquito de más entendimiento en el tema, que es una falta grave. Entonces aquí vamos a utilizar lo que es el reglamento de la ley de servicio civil en su artículo 80, en su numeral 3. Vamos a ver, Oscar Kulajay, por favor, si puede hacer lectura de ese artículo. Oscar Kulajay, que haga favor de leer el artículo que acabo de mencionar. Muy bien, permíteme, ahorita lo voy a... ¿Todo el artículo o algún numeral? Mencioné el artículo 80 del reglamento de la ley de servicio civil en su numeral 3. Muy bien. Artículo 80, numeral 3, suspensión de trabajo sin goce de sueldo o salario. Es la que corresponde imponer a la máxima autoridad de la dependencia cuando el servidor haya incurrido en una falta de cierta gravedad al juicio de la autoridad mencionada y que la misma no sea causal de despido de las contenidas en el artículo 76 de la ley, en virtud que el despido corresponde aplicarle a la autoridad nominadora. Falta de cierta gravedad es la considerada de mucha trascendencia y que provoca perjuicio y desorden en el funcionamiento de la organización administrativa. Para aplicarla deberá observar el procedimiento siguiente. A. Ok, ahí está, ahí está. Ahí. Entonces, como se dan cuenta en ese último párrafo, nos menciona que es una falta grave, que es la que se considera como trascendental y que provoca un perjuicio y desorden en el funcionamiento de la organización administrativa. Entonces, ahí podemos tener un poquito más de entendimiento en qué se refiere a falta grave. Y también tenemos que tomar en cuenta que nos menciona que una falta grave no tiene que encuadrar en ninguna de las causas que nos menciona el artículo 76, que lo vamos a leer más adelante. Perdón, chicos, no había, no me había dado cuenta que no había deshabilitado el micrófono. Ok, entonces como les decía, eh, según este artículo nos indica que es una falta grave. También tenemos que tomar en cuenta que toda falta grave no tiene que encuadrar en ninguna de las causas que nos menciona el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil. En esta ley, perdón, en este artículo lo va a leer más adelante. Y también tienen que tomar en cuenta que el encargado de imponer estas faltas es la autoridad máxima de la dependencia. Y como lo mencionaba el artículo 80, para poder imponer estas sanciones se lleva un debido proceso. Entonces vamos a empezar con el proceso de una suspensión por falta grave. Primero, por obvia razón, el servidor público debe haber cometido una falta grave que no encuadre en ninguna de las causas del artículo 76. Eso sería nuestro primer paso. El segundo paso, que el jefe o encargado
debe de suscribir un acta administrativa y también este debe de dar una, una, por favor, los micrófonos. Bueno, sí hay espacio. Hay que quitar toda la ropa ahí abajo. Los micrófonos, por favor, compañeros. Hoy solo estoy yo, entonces no puedo estar silenciando a cada rato. Tengan cuidado con eso. Entonces, como les decía, eh, como nuestro segundo paso, el jefe encargado debe suscribir el acta administrativa y también se le debe de informar por escrito de manera inmediata al área de recursos humanos para que éste esté enterado sobre la falta cometida y también se le tiene que mandar la constancia del acta administrativa que se suscribió. Como tercer paso, el jefe de la unidad de recursos humanos debe de dar una audiencia por escrito a este servidor público. ¿Y por qué? Ya que el servidor público en esta audiencia por escrito justifica todas las razones de la falta grave y también puede agregar aportes de pruebas pertinentes que él desea agregar. Y todo esto se da desde el momento de ser notificado, o sea, el momento de que el servidor público es notificado, él tiene un plazo de 3 días para llevar a cabo esta audiencia. Si este plazo se vence, y él no ha presentado ninguna justificación o prueba pertinente, el jefe de recursos humanos, aunque él no tenga o no se haya presentado ninguna de estas razones, él puede elevar el expediente a la autoridad máxima de manera inmediata luego de haber vencido este plazo. Y en esta y en el expediente se adjunta todo el informe resumido de lo que pasó, todo el actuado. Y también tenemos que tomar en cuenta que al momento de elevar el expediente a la autoridad máxima, esta decide si procede la suspensión o no. Y como quinto paso, por favor, los micrófonos, compañero. Y como quinto paso, si la autoridad máxima viene y considera que es procedente la suspensión en un plazo, ellos van a autorizar esta y la suspensión no puede ser, digamos, tiene un máximo de 30 días calendario. Se dicta una resolución correspondiente y la unidad de recursos humanos debe de notificar al servidor afectado. Dentro de este proceso también se debe de suscribir un acta de rigor y aviso en el formulario oficial de movimiento de personal de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Acá se da un análisis, se da un registro para que esto se envíe a la Dirección General del Estado y aquí de la suspensión del pago de sueldos y salarios. Y por último, de todo este proceso, si se llega a considerar improcedente, el jefe de recursos humanos debe de emitir otro tipo de sanción, ya no la suspensión. Si se dan cuenta, en el artículo 80 del reglamento menciona el régimen disciplinario y nos menciona qué procedimientos de sanciones y despidos hay. Y acá podemos ver que aparece lo que es la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión y el despido. Ya si la autoridad máxima se da cuenta que no encaja la suspensión en este expediente, ellos van a decidir, el jefe de recursos humanos tiene que decidir en cuál de estas encaja, si es una amonestación verbal, si es escrita o ya si directamente sería un despido. Este sería el proceso de una suspensión por una falta grave. Ahora vamos a ver lo mismo, solo que acá la suspensión se da por una aprehensión, detención o prisión preventiva. Con el tema de la asistencia, chicos, el día de hoy la voy a estar mandando al chat de WhatsApp, ya que hoy sí estoy solita, entonces no puedo estarlo mandando aquí al Zoom. Entonces, como les decía, ahora vamos a ver el segundo tipo de suspensión y su forma de llevar el proceso.
Este proceso es muy diferente al que acabamos de ver, ya que aquí tiene diferentes plazos y es más corto. Este proceso lo encontramos regulado en el artículo 81 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. En esta suspensión, el servidor, que es la persona afectada, debe de comunicar por escrito a la autoridad máxima de la cual él esté encargado. Y esto tiene que hacerlo en un plazo no mayor a 2 días hábiles de ocurrida esta circunstancia. Si no se hace en este plazo, ya no se podría hacer esto. Luego, la autoridad máxima de la dependencia emite una resolución de suspensión al servidor. Y acá vemos una diferencia de la suspensión por faltas, porque acá la suspensión no dura un máximo de 30 días. Acá podemos ver que la suspensión va a durar por el tiempo que dure la pensión, detención o prisión preventiva. Acá, si, si digamos, si se da la sentencia absolutoria, él debe de regresar, digamos, si es por una prisión preventiva y se da la sentencia absolutoria, acá la persona debe de regresar al cargo en un plazo de 30 días después de que salió de prisión. Entonces, él solo sale de prisión y tiene 30 días para que él pueda regresar a su cargo. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Ok, entonces, luego de esto, se ordena a la unidad de recursos humanos suscrita y este tiene que suscribir el acta de entrega del puesto. Y por último, se da un aviso en forma de formulario a la Oficina Nacional de Servicio Civil, igual para que este analice de un registro y que lo envíe al área de dirección de contabilidad del Estado para que también dé la suspensión del pago del sueldo y salario. Se dan cuenta que aquí el proceso es muy diferente. Acá, pues hasta los plazos, igual los pasos del proceso cambian. Y por último, vamos a ver el tema del despido, que acá es un poquito más extenso el tema por cuestión de que aquí sí ya nos dan o nos indican cuáles son las causas que se deben de tomar en cuenta para que se dé el despido. Acá la autoridad nominadora puede remover a los servidores por oposición sin que tenga ninguna responsabilidad, siempre y cuando la causa de despido sea debidamente comprobada, que se cumpla. Y vamos a darle lectura a alguna de las causas. Vamos a ver eh, que alguien haga favor de leer el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil. Buenas Bueno, noches, licenciada. sí, digan. Le empiezo. Sí, por favor. Muy bien. Régimen de despido. Artículo 76. Despido justificado. Los servidores públicos del servicio por oposición, sin oposición, solo pueden ser destituidos de sus puestos si incurren en causal de despido debidamente comprobada. Son causas justas que facultan a la autoridad nominadora para remover a los servidores públicos del servicio por oposición, sin responsabilidad de su parte. Número 1. Cuando el servidor se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su jefe o los representantes de éste en la dirección de las labores. 2. Cuando el servidor cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra otro servidor público, siempre que como consecuencia de ello altere gravemente la disciplina o interrumpan las labores de la dependencia. 3. Cuando el servidor fuera del lugar cuando se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de hecho contra su jefe o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados, que como consecuencia de ellos
se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. 4. Cuando el servidor Gracias, cometa algún... compañera. Vamos a pedirle favor Ok, a otro compañero para que participe. Muy amable. muy bien. A la orden. ¿Alguien más o digo nombres? 4. Cuando el servidor cometa Gracias. algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del Estado, de alguno de sus compañeros de labores o en perjuicio de tercero en lugar de trabajo. Asimismo, cuando cause intencionalmente, por descuido o negligencia, daño material en el equipo, máquinas, herramientas, materiales, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo. ¿Sigo? Cuando el servidor falta a la Por debida favor. discreción, según la naturaleza de su cargo, así como cuando revele los secretos que conozca por razón del puesto que ocupe. 6. Cuando el servidor deje de asistir al trabajo sin el correspondiente permiso o sin causa debidamente justificada durante 2 días laborales completos o durante 4 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inasistencia debe hacerse al momento de reanudar sus labores si no lo hubiera hecho antes. 7. Cuando el servidor se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 8. El servidor que Ahí niegue... estamos, compañero. Vamos a poner a otra persona. Gracias. Ok. ¿Alguien que se 8. ofrezca? Yo, Gracias. 8. Cuando el servidor se niegue de manera manifiesta a acatar las normas o instrucciones que su jefe o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficiencia y rendimiento en las labores. 9. Cuando el servidor viole las prohibiciones a que está sujeto o las que se establezcan en los manuales o reglamentos internos de la dependencia en que preste sus servicios, siempre que se le aperciba una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en los casos de embriaguez cuando, como consecuencia de ellas, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o los bienes del Estado. 10. Cuando el servidor incurra en negligencia, mala conducta, insubordinación, marca indisciplina, ebriedad consuetudinaria o com- toxicomanía en el desempeño de sus funciones. 11. Cuando el servidor sufra la Gracias. pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoria. Ok, dejémoslo ahí. Que otra persona lea el último. Cuando el servidor incurra en actos que impliquen cualquier otra infracción grave de esta ley y sus reglamentos, de los reglamentos internos o manuales de la dependencia de que preste sus servicios. El reglamento hará la calificación de las faltas. Ok, gracias. Entonces, como recomendación, les voy a pedir que en su artículo 76 hagan una relación o pongan a la par artículo 80 del reglamento, numeral 4, ya que estos dos, pues, pues, da todas las causas y el numeral 4 da todo el procedimiento de despido, ya que esto les va a servir para su examen de su segundo parcial. Ok, como ven, estas son todas las causas que nos da la ley de servicio civil para un despido justificado. Para que se dé este despido o para que podamos hacer este procedimiento como primer paso, la falta siempre, siempre tiene que estar enmarcada con todas estas causales que acabamos de leer. Como paso 2, bueno, antes de eso, tienen que tomar en cuenta que quien impone bueno, este despido es la autoridad nominadora. Ellos son los encargados de ver todo este tema del despido. Bueno, entonces como segundo paso se debe suscribir el acta administrativo. Luego, igual, se tiene que hacer un informe de manera escrita, de manera inmediata al área de recursos humanos, donde se informe la falta cometida y también se tiene que agregar la constancia del acta. Como tercer paso, también se da que se tiene que
se tiene que proceder y se debe formular todos los cargos y también correr a una audiencia de manera escrita. Igualmente en un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al momento que fue notificada la persona del despido. Como paso 4, cuando se vence este plazo de 3 días, el jefe de recursos humanos tiene que tener ya todas las justificaciones y si él no tiene estas, igualmente debe de remitir este expediente a la autoridad, perdón, sí, a la autoridad nominadora para que éste resuelva y decida si el despido si procede o no. Acá tenemos que tomar en cuenta que luego de haber resuelto y si se da y coincide la autoridad nominadora que sí se va a dar el despido, se emite un acuerdo de institución de cargo. También en este tiene que ir agregado todas las causas legales que motivan a este despido y también una relación de todos los hechos que funden el despido. Luego también debe ser notificado de manera legal el servidor. Y por último, al momento de ser notificado, inmediatamente cesan las funciones del servidor. Luego Recursos Humanos suscribe un acta de entrega del puesto y por último se debe de enviar 3 copias del acuerdo de institución para que se dé aviso de la entrega del cargo igual en el formulario oficial de movimientos de personal de la Oficina de Servicios de Civil y también para que éste analice el registro y posteriormente se envíe a la Dirección de Contabilidad para que éste ya excluya definitivamente en la nómina el pago respectivo del servidor y se llegue al archivo. Ese sería todo el proceso y todo esto lo encontramos regulado igual en el artículo 80 del reglamento. Esto está en el numeral 4 para que ustedes ya más adelante puedan leerlo con más calma, lo tomen en cuenta. Igual esto les va a servir para poder hacer la actividad que vamos a hacer o que se les va a estar dejando ahorita. Entonces, con todo lo que les acabo de explicar y todos los artículos que les di, van a elaborarme un esquema o ya sea un resumen de cada uno de los pasos que se deben de seguir, ya sea en el proceso de suspensión por falta grave, ya sea de suspensión por aprehensión, detención y prisión preventiva y del despido. Esto, como les dije, lo hacen si ustedes gustan, esto no es obligatorio, no tiene punteo, más que todo es para su aprendizaje. Y como les comentaba, la asistencia al día de hoy se va a estar pasando por vía WhatsApp. Y eso sería el último tema que vamos a estar viendo y que va a entrar en su segundo parcial. No sé si tienen alguna duda sobre el parcial, ya que así las podemos ir resolviendo ahorita. Sí, licenciada, disculpe, buenas noches. Ujú. Sí. En el contenido que entra para el segundo parcial es solo lo que vimos ahorita del segundo, no viene lo del primero, ya quedó atrás, ¿verdad? No. Nosotros solo examinamos de lo que estamos viendo. Digamos, lo que se examinó en el primer parcial, ya no. Ok, Ujú. gracias, licenciada. De nada. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿El IC en algún momento nos va a pasar las diapositivas o los materiales de apoyo que en su momento él utilizó? Todo ese material ya está subido en el Classroom. Ay, ok, Lick, es que fíjese, yo no había Ajá. revisado, pero muchísimas gracias por la información. Sí, en el Classroom pueden encontrar toda la información, o bueno, mejor dicho, todos los folletos que él usa. Ahí él ha subido un folleto que creo que se llama Administrativo 1, creo, y ahí están todos los temas que hemos visto hasta ahorita. Y también que nos ha apoyado con brindar otro tipo
de folletos, ¿verdad? Que también son de bastante, que digamos que les puede servir bastante en su examen. Lick, el último tema visto que va a venir en el examen va a Es ser este, el de hoy, ¿verdad? sí, suspensión y despido. Gracias, Lick. Ujú. ¿Alguna otra duda sobre el examen? Licenciada, no van a haber clases entre exámenes, ¿verdad? Nosotros les damos el tiempo o siempre les preguntamos si prefieren que les demos clase o prefieren que si les demos, ¿verdad? O a veces lo que hacemos que para darles el tiempo, porque sabemos que tienen que estudiar, solo les dejamos algunas preguntas para que lo resuelvan y poder justificar, ¿verdad? Pues yo creo que aquí los compañeros se pondrían de acuerdo en que si nos hacen el favor de no dar clases ni nada, pues se les agradecería porque hay licenciados que se nos van a cargar con el primer parcial también, entonces viene fuerte algo. Sí, sí, no se preocupen. Nosotros siempre tratamos de apoyarlo en lo que nosotros podamos y siempre les preguntamos, ¿verdad? Si gustan que les demos clase o para poder justificar que no se les va a dar clase, solo se les dejan 3 preguntas en el classroom, ¿verdad? Para que tampoco, eh, pues a veces a nosotros en coordinación nos llama la atención por eso, porque eso no se puede. Según el reglamento no se puede. Entonces nosotros solo les dejamos 3 preguntitas y ahí estamos. Ok, licenciada, muy Ujú. amable. ¿Algo más? ¿Otra duda, compañeros? ¿Otra duda sobre el examen? Si no, pues como les decía, ¿verdad? Esa actividad les va a quedar a ustedes para su aprendizaje. Me la tienen que mandar al grupo de WhatsApp. Tendrían hasta el día de mañana para poder enviarla. Y como les comento, no tiene ningún punteo. No es obligatoria tampoco, es solo para que ustedes se les quede el proceso porque ya puede ser que se lo pongan en el examen, ¿verdad? Son los tres procedimientos que nos acaba de indicar, ¿verdad, licenciada? En resumen. Exacto. Ok, Suspensión por falta grave, por prevención y el despido justificado. Que me gracias, hagan en forma de esquema o ya sea un resumen eh, cada uno de los procesos. Y por favor, háganlos ustedes porque me ha tocado revisar sus tareas y sí, he visto unas que solo le toman captura de pantalla a cualquier cosa y y nada que ver. Una tarea, me mandaron una captura de pantalla de un tema sobre la Constitución de México, nada que ver. Entonces, por favor, chicos, si van a enviar las tareas, envíen algo coherente o por lo menos tómense el tiempo de hacerlo. Ya que yo siempre he sido muy consciente con ustedes y a veces hasta les doy más tiempo para que lo entreguen, porfa. Y como les digo, esta actividad no va a tener punteo. Y todas las actividades que les dejamos son puntos extra que a veces nosotros les damos cuando les hace falta algún punto o algo así. Algunas sí tienen punteo, pero eso ya es decisión del IC. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, damos por terminada la clase. Eh, de mi parte, es un gusto poder estarlos apoyando. Si tienen otras inquietudes, me pueden escribir a mi chat privado y ahí estamos para servirles. Voy a tratar de compartirles un poquito del material del día de hoy, pero todo lo que les acabo de dar está en la ley. Como les indiqué, se tienen que guiar de su artículo 76, su artículo 74 de la Ley de Servicio Civil y todos los procedimientos están en el artículo 80 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Entonces, si pusieron atención, van a poder hacer su actividad sin ningún problema. Si ya no tienen otra duda, pueden ir desconectándose y empezar a hacer su Lick, actividad. perdone, la asistencia va a haber hoy. Como les comenté al principio, la asistencia se va a estar pasando vía WhatsApp, ya que ahorita pues no puedo estar saliéndome del Zoom, como estoy sola acá. Gracias, Lick. ¿Algo más? Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche.